Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Nos encontramos en esta entrevista con Patricia Rosas Lopategui, quien es doctora. Bueno, ya ella es, yo diría que la mayor investigadora de Elena Garro. Ha dedicado casi toda su vida a la investigación, a la difusión, a la promoción de Elena Garro, e incluso ha fungido como su agente literario, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias, Patricia, por aceptar esta entrevista y pues me gustaría hablar sobre tu última obra, sobre tu más reciente obra, que son estos dos grandes volúmenes que tenemos aquí. Es Diálogos con Elena Garro, volumen uno y volumen 2 por la editorial Gedisa, ¿no? Entonces, cuéntame un poco, Patricia, ¿cómo fue que empezaste con esta grande labor investigativa de pues ya más de 20 años? Sí. Sí, bueno, pues primero, antes que nada, muchas gracias, Ever, por invitarme a compartir contigo estos diálogos con Elena Garro. Muchas gracias por tu interés y esta entrevista. Pues mira, Ever, yo descubrí a Elena Garro, todos llegamos a Elena Garro por alguna de sus obras, ¿no? Y a mí me tocó llegar a ella por Los Recuerdos del Porvenir en 1977, en la primavera del 77. Yo estudiaba letras en el Tecnológico de Monterrey y en el curso era un seminario de literatura mexicana, leímos Los Recuerdos del Porvenir. Desde ese momento a mí me impactó la novela, me pareció tan diferente, tan original, tan única en comparación a todo lo demás que estábamos leyendo en ese curso. Ujú. Y desde ese momento yo me quedé completamente apasionada por Elena Garro. En aquellos tiempos, o sea, a finales de los 70, no había nada de Elena Garro, no se sabía nada de Elena Garro, no encontrabas nada sobre ella. Ujú. Y bueno, 3 años después, en 1980, me fui a vivir a la Ciudad de México y uno de mis propósitos era precisamente trabajar la obra de Elena Garro, ¿no? ¿Quién era esta escritora? ¿Por qué no circulaba? ¿Por qué sus obras estaban completamente vetadas? Los Recuerdos del Porvenir la leímos en copias fotostáticas, porque no, la novela no se conseguía, ¿no? Y entonces me topé con una serie de obstáculos en la Ciudad de México. Nadie quería hablar con ella, nadie quería hablar de ella. Yo busqué contactar a personas, había todavía escritores y escritoras que estaban vivos, que la habían conocido, pero no querían hablar sobre Elena Garro. Y bueno, en fin, por azares del destino, en ese año de 1980 cayó en mis manos un libro que se llama 26 autoras del México actual, de Beth Miller, en donde esta investigadora estadounidense entrevistó a una serie de autoras mexicanas. Aunque Beth Miller no entrevistó a Elena Garro, ella recopiló en ese libro una entrevista de otro investigador estadounidense, Joseph Somers, que le había hecho a Elena Garro en 1965, pero que se había quedado inédita. Entonces, cuando yo leí esa entrevista, Ever, realmente me abrió los ojos y me abrió el mundo a Elena Garro, porque es una entrevista muy íntima en donde él le pregunta y ella le cuenta aspectos de su infancia, sus primeras lecturas, su formación, al lado de su padre, de su madre, todas sus influencias literarias, etcétera, ¿no? Ujú. Y entonces yo ahí en ese momento me di cuenta de la gran relevancia que tiene una entrevista, ¿no? Es decir, que una entrevista te acerca al autor, a la autora, desde otra perspectiva que no vas a encontrar en su obra, porque su obra finalmente es obra, es ficción, ¿no? O incluso en sus memorias, si es que un escritor o una escritora escribe memorias, lo va a hacer desde su perspectiva, digamos, personal, ¿no? En cambio, una entrevista depende de quién hace el diálogo, ¿no? De quién está entrevistando,
porque el entrevistador tiene un background también particular. Entonces, ahí comenzó este libro, Ever. Ahí prácticamente en 1980 dije, algún día yo tengo que encontrar y recopilar todas las entrevistas que le hayan hecho a Elena Garro. Y tocas muchos puntos interesantes, Patricia. Desde 1980 tú dijiste, yo me voy a dedicar a Elena Garro por completo. ¿Y cuánto tiempo te tomó realizar particularmente estos dos grandes volúmenes en donde se encuentra, bueno, pues toda este bagaje de entrevistas y además también de artículos relacionados con su obra dramatúrgica, ¿no? Tenemos aquí a José Emilio Pacheco, tenemos a Juan García Ponce, tenemos entrevistas de María Luisa Mendoza, de la China Mendoza, de Elena Poniatowska, del Búho, de Patricia Vega, en fin, pues es un gran trabajo investigativo y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo te tomó así que ya hayas dicho, a partir de hoy voy a dedicarme a diálogos con Elena Garro? Sí, pues mira, Ever, bueno, claro, recopilar todo ese material ante el que se enfrenta el lector en estos dos volúmenes, te puedo decir que fue desde 1980, yo iba, obviamente es un trabajo muy meticuloso y obviamente digamos, de largo aliento, ¿no? Pero cuando yo dije, ok, ya le toca el turno al proyecto de las entrevistas con Elena Garro, fue a finales del 2017. A finales del 2017, yo había concluido con otro gran proyecto que tenía, que era la obra de Guadalupe Dueñas. El Fondo de Cultura había finalmente publicado ese libro, ese volumen, precisamente en abril del 2017. Entonces, a finales del 17 dije, bueno, ya es tiempo de diálogos con Elena Garro, de este volumen. Y me di a la tarea, me aboqué a la tarea 100%. Cuando yo trabajo en un proyecto, me aboco a él en cuerpo y alma, día y noche, ¿no? Hasta que lo concluyo. Y comencé, pues podríamos decir que comencé en enero del 2018 a armar estos volúmenes, porque lo que yo quería, Ever, es que estos volúmenes salieran para el 50 aniversario de la masacre de Tlatelolco. Yo quería que estos volúmenes salieran para octubre del 18, pero no encontré editor, no encontré editor. Entonces, por un lado estuvo bien, Ever, porque me permitió volver a reestructurar el libro y compilar todavía más material que seguía encontrando. Y finalmente, bueno, salió, tú sabes, en enero del 2020, gracias a la editorial Gedisa. Así es que 2 años, vamos a decir, aproximadamente, ¿no? Claro, y ya con todo este cúmulo de trabajo hecho previo, ¿no? Con 4 décadas, que es muchísimo tiempo. Y se Sí. puede ver en el tamaño voluminoso de estos dos grandes ejemplares. Y me encanta la manera en la que lo introduces en el primer volumen. Pones aquí 2 de octubre, es el volumen que comprende. Bueno, aquí dice 2 de octubre de 1968, 2 de octubre de 2018. A 50 años, como mencionabas, de la masacre en Tlatelolco y la leyenda negra en contra de Elena Garro. Estos dos volúmenes reivindican su palabra y su combate en pro de la democracia, la igualdad de género y la justicia social. Y creo que es algo que se puede ejemplificar en cada una de sus palabras. En las entrevistas que le hacen, precisamente estos puntos que tú mencionas son los que ella menciona también en sus entrevistas. Y tú mencionabas hace un momento, entrevistas muy íntimas, y creo que eso es lo que se puede encontrar aquí. La entrevista es un género, pues que yo creo que es poco valorado a veces, no se le considera un género literario, sino únicamente informativo, únicamente periodístico, pero cuando se trata de figuras literarias como Elena Garro, pues es un verdadero baúl con joyas, ¿no? Porque ahí se encuentra realmente ¿cómo se le puede llamar?
pues este poder de decir inmediatamente, de responder frente a la pregunta que la otra persona con su background le está haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que es imperdible este libro por el valor tan grande que tiene Elena Garro con su imaginación, con, por otro lado, su lucha con los campesinos, ¿no? Que también se viene mucho de eso aquí. Exacto, exacto, Ever. Mira, ahorita me hiciste recordar algo que, que no mencioné en el estudio preliminar que tú mencionas. Eh, Originalmente, el libro se iba a llamar Entre tú y Elena Garro, entre tú y Elena. Es decir, entre tú, entrevistador, y Elena Garro. Eh, Precisamente por esa intimidad, esa cercanía que se da entre el entrevistador y, en este caso, la entrevistada, ¿no? Ajá. Pero fíjate, Ever, que al último momento, como siempre estoy leyendo a Elena Garro, me acordé, o leí más bien en esos momentos, en esos días, Ajá. de una lectura que para ella fue fundamental en su infancia, en su adolescencia, fueron los diálogos de Platón. Entonces yo dije, no, mejor le voy a cambiar el título y le voy a poner, en lugar de de Platón, diálogos con Elena Garro, ¿no? Y Ajá. ahí fue donde le cambié el título, ¿no? Pero originalmente sí era entre tú, entrevistador, y Elena Garro, ¿no? Entre tú. Elena Garro. Sí, exacto, entre tú y Elena Garro. Pero bueno, sí, porque la entrevista, y tú tienes toda la razón, la entrevista, desde mi punto de vista, es un género literario, no solamente, es decir, un género literario periodístico, ¿no? Ajá. Porque no nada más concierne al periodismo, concierne a la literatura, definitivamente. Ahí está todo el universo. En las entrevistas tú encuentras todo el universo de un autor, de una autora, de un artista, ¿no? Ajá. Y, 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 y te- sí, dime, Sí, sí. y lo hacen además de una forma eh, sin censura, ¿no? O sea, allí está precisamente la persona hablando, ¿no? Aquí vemos a Elena Garro, eh, pues digamos, transparente, ¿no? Transparente tal y como es, y por eso yo creo que vale mucho la pena conseguir estos dos ejemplares. Este, igualmente, en el segundo tomo hay una parte que me gusta mucho, en donde a su llegada de París, ella dice que se encuentra un periódico en el Hotel de México, bueno, en un hotel de México, que ahí se encuentra un periódico que dice: México debe recuperar a Elena Garro como una de sus grandes escritoras. Yo creo que esto sigue siendo vigente, Sí. ¿no? Totalmente de acuerdo, Ever. México no ha recuperado todavía, no se ha dado a la tarea, como debería de ser, de recuperar a Elena Garro. Hoy, afortunadamente, gracias a ustedes, a estas nuevas generaciones que están, digamos, descubriendo y que están colocando a Elena Garro en el lugar que ella se merece, es definitivamente maravilloso lo que están haciendo ustedes, las nuevas generaciones. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer, porque no se trata nada más de reeditar la obra de Elena Garro, incluso se ha reeditado casi 100% la obra de Elena Garro desde hace 4 o 5 años, pero eso, dime tú, Ever, si ustedes, cualquiera de ustedes jóvenes hoy en día va a una librería, a las librerías más, las del Fondo de Cultura, la Gandhi, el Sótano, etcétera, las más populares, las más famosas, las que tienen un mayor acervo, no encuentras a Elena Garro en la vitrina, ¿no? Tienes que Ujú. pedirla, tienes que solicitar la obra. Entonces, Elena Garro no se ha recuperado todavía. Hay mucha leyenda negra en torno a ella. Esta leyenda negra la sigue cubriendo. Y para mí, este libro, estos diálogos con Elena Garro, son fundamentales porque mi propósito precisamente, Ever, es presentarles a ustedes, a las nuevas generaciones, quién fue Elena Garro a través de la misma Elena Garro. Y
por ejemplo, en el volumen 1, que ese, digamos, fue como mi motor principal, yo siempre quise tener, armar un volumen en donde tuviera la oportunidad de presentarles a ustedes, a los jóvenes y, bueno, al público en general, qué pasó en el 68. Porque ahí en gran parte comenzó la leyenda negra en contra de Elena Garro. Aunque yo siempre he planteado, Ever, que la leyenda en contra de Elena Garro comenzó desde que era novia de Octavio Paz y después con el matrimonio con Octavio Paz, ¿no? Porque lamentablemente en esta sociedad machista, patriarcal, mexicana en la que seguimos viviendo, pues hay todos estos estigmas, ¿no? En contra de la mujer. Pero el 68 fue, digamos, como dijo Elena Garro, es el año, el mes negro de su vida, cuando Elena Garro lo dijo, se me cayó la casa encima, ¿no? Después de la masacre. Entonces yo quería, en el volumen 1, ustedes los lectores tienen la oportunidad, sin tener que pasar horas y horas en la hemeroteca, ahí están, qué sucedió en el 68, qué sucedió unos meses antes de la masacre y qué sucedió después de la masacre. Yo ahí me di a la tarea de transcribir todo lo que se dijo en la prensa a raíz de la masacre, qué se dijo después de la masacre. Ahí tienen los documentos originales, lo que se publicó en la prensa y lo que Elena Garro declaró, para que ustedes, los lectores, lleguen a sus propias conclusiones y no se dejen manipular por la historia oficial, ¿no? Que fue la que creó pues orquestó, ¿no? Una leyenda negra en contra de Elena, al acusarla de traidora, soplona, etcétera, lo cual es una total mentira, una farsa, ¿no? Porque Elena Garro era no la piedrita, era la piedrota que molestaba al sistema político mexicano, ¿no? Al statu quo. Y que es tan importante esto precisamente, porque en estos libros tú desmontas esta leyenda negra que hasta la fecha sigue vigente y como bien dices, a lo mejor hoy sí llega a ser un poco más conocida, pero no se trata nada más de reeditar los ejemplares, las novelas más conocidas de Elena Garro, ¿no? Porque Elena Garro tiene mucho más. Eso que se ve, los recuerdos del porvenir, es solamente el iceberg, ¿no? La punta del iceberg, pero realmente hay mucho más. Y mucho de eso se puede ver aquí precisamente a través de desmentir esa leyenda negra que se le fue armando precisamente por cómo se fue formando, pues sí, toda una columna de mentiras, de trampas que le tejió el Estado, que le tejieron los intelectuales y le tejió finalmente el patriarcado. Eh, y, Exactamente, y exactamente. justamente aquí también en una entrevista, creo que es en el segundo tomo, sí, René Avilés Fávila, en un artículo que él hizo, dijo algo así como la gente le teme al premio Nobel, ¿no? Y digo, pues qué cosa tan más, qué sentencia tan más verídica, ¿no? Tan más verídica. Y hasta la fecha, Ever, yo espero que ya las cosas, creo que las cosas ya están cambiando, Ever. Yo el año pasado, cuando estuve presentando el libro en la feria, antes de que nos llegara la pandemia, lo presentamos en la feria del Palacio de Minería. Sí, definitivamente ya veo una mayor apertura de todos los medios, de toda la, digamos, de la prensa. Ya, ya no hay este miedo, este temor al grupo de Octavio Paz, ¿no? Es decir, porque aunque Octavio Paz falleció pues en el 98, el mismo año que falleció Elena Garro, pues está el grupo, pues hay toda un aparato, ¿no? Que ha seguido insistiendo en esta leyenda negra para digamos, ensombrecer las grandes contribuciones de Elena Garro a la literatura y a la cultura, ¿no? Nacional. Sí, 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 sí. Y yo creo que en gran medida también eso es debido a pues a en parte a la tecnología, a las redes sociales, que empiezan a diversificarse un poco más y empiezan a abrir los ojos ante esas violencias, ¿no? Y bueno, también
aquí en ambos volúmenes podemos ver una serie de imágenes también que recuperaste y pues que es una gran labor esta, porque como bien mencionas, aquí ya no solamente nos vamos a ahorrar el irnos, ¿no? Y, no, y bueno, el ir a los centros en donde se encuentran estas imágenes, pues que son difíciles de encontrar, Sí. son imágenes muy bonitas, y que sirven no nada más para la investigación de aquellas personas que estén interesados en hacer elaboraciones científicas con respecto a la obra de Elena Garro, sino también para aquellas personas interesadas en conocer realmente el trasfondo, la psicología incluso de la misma Elena Garro. Exactamente, exactamente, Ever. Y aquí están todos los temas, todo lo que le interesó a Elena Garro, todo lo que ella hizo a lo largo de toda su vida, ¿no? O sea, por un lado el tema de la defensa de los campesinos, la reforma agraria que ella tanto le preocupó, su alianza con Carlos Madrazo en búsqueda de la democratización del sistema. ¿Qué otros intereses tuvo Elena Garro? Bueno, el teatro, su amor, su pasión por el teatro. Aparece, ¿no? ¿Cuáles eran sus ideas de cómo pensaba ella que había que crear una nueva manera de hacer teatro en México, ¿no? En los años, a finales de los años 50, que Elena Garro pues, es una gran revolucionaria de la dramaturgia en México, su proceso creativo, ¿no? Cómo escribía, cómo realizaba una novela, una obra de teatro, etcétera. Todo su universo está aquí encapsulado en cada una de estas entrevistas, ¿no? Eso es lo maravilloso de las entrevistas, precisamente. Mencionabas también su proceso creativo, eso precisamente viene mucho aquí. Incluso Juan García Ponce, me parece que en alguno de sus reseñas o crónicas artísticas menciona pues el poder, el impacto tan grande de Elena Garro en poesía en voz alta, ¿no? Como ella era básicamente el alma de poesía en voz alta, con su dramaturgia que viene a renovar completamente el teatro del siglo XX, algo que no existía. Exactamente, porque antes de Elena Garro el teatro era completamente costumbrista, ¿no? Un teatro que seguía pues sí, los preceptos aristotélicos, y Elena Garro introduce la fantasía, la magia, el mundo de la ilusión en escena. Entonces son obras realmente revolucionarias. Para mí no hay nada que sea similar a lo que hizo Elena Garro en el teatro, ¿no? Es tan original. Mi propósito, Ever, claro, bueno, podría, no sé, nunca he hecho el cálculo, pero quizás 80% del libro, no sé, tú dirás como lector, 80-90% son entrevistas, pero ese otro margen, bueno, el libro se titula Diálogos con Elena Garro, entrevistas y otros textos. Los otros textos son precisamente esto que tú mencionas, ¿no? Estos textos de Juan García Ponce, de René Avilés Favila, José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco, efectivamente. En fin, todos estos textos sirven para complementar el quehacer artístico de Elena Garro, ¿no? Es decir, Sí, que Elena Garro estaba siendo entrevistada, pero ¿cuál era el contexto histórico, político, social durante ese periodo, ¿no? Porque pues el libro, tú sabes, está dividido por capítulos que son décadas en la vida de Elena Garro. Y de esta manera el lector, por ejemplo, en los años 50, en donde en los años 50 Elena Garro todavía no existía prácticamente como escritora en esa década, hasta 1957 que se da a conocer como dramaturga, pero no, sí causa un gran impacto, desde luego, y José Emilio Pacheco lo dice en una brillante nota, Juan García Ponce igual, pero nada más hay una entrevista de los años 50 que localicé, nada más hay una. Y entonces, ¿cómo complementar, cómo recibió el público Elena Garro en 1957? Pues precisamente con estas notas, con estas reseñas, con estos artículos de un valor extraordinario, porque nos ubican en qué estaba sucediendo en ese momento en México cuando Elena renovó el teatro, ¿no? Y así sucesivamente en cada década, ¿no? y además también se nota esta
Pues sí, bueno, vuelvo al proceso creativo. Este proceso creativo para su escritura plurivalente, ¿no? Sí. Porque ella fue escritora de dramaturgia, de cuento, de novela, pero también le entró al periodismo, ¿no? A la poesía, en fin, todo eso se puede reflejar aquí. Exacto, exacto, Ever. Y el volumen 2, fíjate que el volumen 2, como tú puedes ver, es el más gordote, ¿no? Es el más, valga la redundancia, el más voluminoso, Ujú, porque cuando ella regresó del exilio, ¿no? El retorno del exilio, que mira, que Elena Garro la pasó muy mal los últimos 5 años de su vida en México, muy mal. Desde mi punto de vista, Elena volvió a vivir el destierro, el exilio, el ostracismo en su propia tierra al regresar, ¿no? ujú. La pasó muy mal esos últimos 5 años. Sin embargo, yo como investigadora, yo creo que todos nuestros lectores dirán, pues, ay, Elena Garro, pero qué bueno que regresaste, porque si no hubiera regresado, Ever, no hubiéramos tenido ese mundo, ese universo que Elena Garro nos regaló a través de sus entrevistas al regreso, porque el segundo volumen, que incluye todas las entrevistas a raíz de que Elena se prepara todas las circunstancias para su primer regreso en el 91, la Ujú. entrevistaron infinidad de veces. Se Por la causó, SOGEM, ¿no? exacto, exacto, por José María Fernández Unzaín, que era en aquel momento el director de la SOGEM. Podemos decir que fue uno de los principales eh, Impulsores. responsables, sí, promotores de que ella regresara. Y desde luego René Avilés Favila, la esposa de René Avilés Favila también, en fin, Emanuel Carballo, Beatriz Espejo, ellos desempeñaron un papel muy importante en el regreso de Elena Garro, ¿no? Y ya en el Ya. regreso definitivo, quien cumplió un papel muy importante fue en aquel momento el que era director de Conaculta, Tobari de Teresa, ¿no? Rafael Tobari de Teresa, que fue muy Ujú, amigo de Elena Garro. ujú. Bueno, Patricia, pues no sé si a manera de conclusión, para concluir, para ir cerrando, ¿te gustaría agregar algo relacionado con Elena Garro, con estos maravillosos volúmenes de diálogos con Elena Garro? Pues Ever, yo lo único que quisiera es realmente que los lectores tuvieran la oportunidad de acercarse a Elena Garro a través de estos volúmenes. Como tú dijiste, no solamente es leer las novelas de Elena Garro, sus obras, sus cuentos, su gran lucha por la igualdad de género, ¿no? Que Elena fue una guerrera que peleó no solamente por los indígenas, por los campesinos, por los despojados, por los hombres más olvidados de México, que son los campesinos, sino también por la igualdad de género. Obviamente eso es muy importante, pero a Elena Garro hay que conocerla no solamente leyendo sus obras, sino también conocer su vida, conocer su trayectoria. Es una figura que dio todo su pasión, todo su coraje, toda su fuerza por cambiar las cosas en México. Y eso no cualquiera lo hace, ver. No cualquiera se compromete en cuerpo y alma por modificar la realidad, una realidad opresiva. ¿No? No cualquiera lo hace. Los escritores, típicamente hombres y mujeres, escriben, producen su obra y ya. ¿No? Elena Ujú. Garro va muchísimo más allá. Es un personaje que debemos de conocerlo también desde esa perspectiva. Y creo que en estos volúmenes el lector, las lectoras van a poder descubrir quién fue Elena Garro y por qué sigue todavía marginada, olvidada. Y mi gran esperanza es que ustedes, las nuevas generaciones, rompan ya con ese maleficio. Qué buena manera de cerrar, de concluir. Me encanta esto que mencionas. Ella hizo todo por cambiar la realidad y no solamente desde su literatura y lo hizo esplendorosamente, Sí, ¿no? Porque pues ella
considerando que escribió Los recuerdos del porvenir en el 53 y fue publicada 10 años después de haber pasado por manos como por ejemplo las de Gabriel García Márquez, a quien se le atañe el término de pues el creador del realismo mágico y demás, pues aquí nos damos cuenta que no es tan así, ¿verdad? Y bueno, pues no me queda más que agradecerte. Gracias, Patricia, por esta entrevista y nos vemos pronto. Muchas gracias, Ever. Un placer para mí. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues aquí le voy a cortar. Ahora Sí, voy a parar el video tantito. sí, claro que sí, Ever.